Señoras y señores, nuevamente hablemos de borregos. Creo que les dejé pendiente por ahí el tema de los costos. Les hablaba mucho sobre la alimentación, les hablé sobre cuáles alimentos, cuáles ingredientes, qué les podíamos dar a las borregas. Pero ¿cuánto cuesta eso? Es decir, si la borrega va a consumir un alimento al 9% de proteína, sí, pero ¿en cuánto sale ese alimento? Si voy a meterle a un borrego un 12% de proteína, sí, pero ¿en cuánto me sale ese alimento al 12%? Ahora, si nos vamos a alimentos comerciales, o sea, alimentos que puedan ustedes conseguir en sus forrajeras, pues a lo mejor hablaríamos de alimentos que ya tienen un precio estándar o que ya se definió un precio, pero eso va a depender mucho de qué tan alejado esté la forrajera o qué tan alejado esté el lugar donde tienen que llevar esos insumos de normalmente donde los preparan, porque no es lo mismo, no va a ser lo mismo los lugares de cerca del centro del país o los lugares cerca de donde se producen ciertos alimentos a llevarlos a otras partes, sobre todo creo que donde han tenido un poquito más de complicaciones es hacia el norte del país, donde hay pocos alimentos que generalmente se trasladan para allá y que trasladarlos sale generalmente más costoso. Entonces hay que ver también estas cuestiones de los costos. Pero ahorita les voy a decir, en el caso de una engorda estándar con un alimento preparado, un alimento balanceado, que más o menos andarían casi en los mismos costos. Porque si ustedes hacen su alimento, es decir, si ustedes elaboran su propia formulación, les va a salir a un precio generalmente un poquito más bajo que el alimento que encontrarían ustedes de manera comercial en alguna forrajera. Entonces hay que tomar en cuenta también que si nosotros preparamos el alimento, pero alguno de los ingredientes lo producimos nosotros y generalmente es más barato que el alimento que nosotros consumimos de la forrajera, pues ya nos estaríamos ahorrando unos pesos. Pero hay que sacarle cuentas. O sea, yo les comentaba, por ejemplo, el alimento de mantenimiento de nosotros. Hay veces en que si nosotros metemos parte de lo que nosotros estamos produciendo, porque digamos el maíz lo producimos, pero generalmente utilizamos el de la forrajera, por si al final nos hace falta, cuando nosotros ponemos nuestro propio maíz nos va a salir más barata la dieta que cuando lo compramos, obviamente. Digamos que si nosotros lo metemos, el maíz nos sale a 6 pesos o a 5 pesos. Pero si nosotros lo compramos en la forrajera, nos va a salir a 8 pesos o más, dependiendo de cómo ande en el mercado en ese momento. Entonces, les voy a dar ahorita, primero para el borrego, el costo que le meteríamos nosotros de inversión, o sea, cuánto dinero le meteríamos nosotros a engordar cada borrego. Luego después les voy a decir cuánto nos costaría en un alimento estándar, digamos con sus dietas, cuánto nos saldría alimentar una borrega durante el periodo de los 8 meses, es decir, en la parte de mantenimiento, en la gestación, en la lactancia, en el secado de ubre y luego otra vez en el mantenimiento para entrar a la siguiente etapa, pero más o menos durante 8 meses, cuánto nos saldría alimentar esa borrega y finalmente hacemos la suma de estos dos en alimentos, nada más lo digo en alimentos, sin meter algunos otros aditamentos especiales, solamente con esos dos, ¿cuánto nos saldría producir cada borrego? Con esto les daría una base para que sobre eso ustedes hicieran sus análisis y dijeran, a ver, a mí me conviene en las condiciones en las que yo estoy alimentar a mis borregos con este alimento comercial, o a mí me conviene porque yo estoy produciendo alfalfa, o yo estoy produciendo avena, o yo estoy produciendo rastrojo, o yo estoy produciendo maíz, y sé que me sale más barato si yo hago mis propias formulaciones, le voy a bajar a esos costos. Los que les voy a dar son costos más o menos estándar, ¿sí? Entonces, me voy al tema del borrego gordo. ¿Cuánto me costaría a mí alimentar un borrego gordo? Hay que tomar en cuenta varios dependes. Si nosotros tenemos el ciclo completo en el que las borregas están pariendo los corderitos, y entonces de esos corderos que están haciendo, nosotros ya estamos aplicando nuestras propias formulaciones para alimentar esos corderos mientras están en la etapa de crecimiento. Ya desde ahí se los he dicho más o menos entre 7 y 10 días los corderitos ya deben de estar consumiendo alimento. Entre 7 y 10 días de nacidos, los corderos ya deben de estar consumiendo alimentos sólidos. Eso quiere decir
que incluso desde el tercer día el corderito ya debe de tener el crib feeding listo para entrar, aunque no entre a comer, que se vaya acostumbrando a entrar a comer. En ese momento, los corderitos suelen comer alrededor de 50 gramos de alimento. Parece no ser nada, porque están consumiendo la leche de la madre. Esos 50 gramos hay que tomarlos en cuenta que durante la semana probablemente, a lo mejor el primer día no entraron a comer nada, el segundo día fueron 25, el tercero ya fueron los 50, 52, 54, y más si el corderito ya se acostumbró a eso. Hay que sacar más o menos la cuenta que el alimento para los corderos nos saldría en alrededor de 8 pesos. Ok, 50 gramos al principio, pero si contemplamos cuando el corderito ya va a ser destetado, ya te está consumiendo alrededor de los 300 a los 500 gramos. Entonces, si sacamos es una curva porque cada día va aumentando, conforme el corderito va creciendo de tamaño, pues va aumentando el consumo. Entonces, más o menos, si le vamos sacando la cuenta, vamos a suponer que los corderos los sacamos en alrededor de 20 semanas, es decir, desde el nacimiento hasta que el cordero sale son 20 semanas. En esas 20 semanas, si sacamos la cantidad de alimento que fue consumiendo ese cordero hasta que llegó a las 20 semanas, estamos hablando que alrededor de 94 kilos se comió. Esos 94 kilos, si más o menos lo equilibramos al costo promedio del alimento para los borregos, que estaría sobre los 8 y 9 pesos, vamos a ponerlo en 8.8, que es el cálculo que yo hice, nos darían 827 pesos de inversión en el borrego. 827 pesos consumiendo alimento comercial o alimento balanceado preparado a base de grano y pasta de soya. Porque de hecho ya los hice los dos. Hice el cálculo con alimento balanceado comercial del que venden normalmente en algunas forrajeras y ya hice el cálculo también con el alimento preparado por nosotros, más o menos a los costos estándares de la región, y en eso nos sale. De hecho, preparar el alimento a nosotros sale ligeramente más económico aquí en esta región que el alimento balanceado comercial. O sea, son centavos de diferencia, la verdad. Entonces, ¿cuánto nos cuesta un borrego de engorda desde que nace, solamente en la alimentación del cordero, hasta que llega a los 50 kilos más o menos, 48, 50 kilos más o menos, nos salen 827 pesos. Quienes tengan otros cálculos, con mucho gusto los podemos revisar, que me digan yo estoy gastando la mitad, yo estoy gastando un tercio de eso, o no, yo estoy gastando 3 veces más que eso. Bueno, con mucho gusto lo revisamos, con mucho gusto expónganlo y vemos las diferencias que existen entre las diferentes regiones. ¿Cuánto entonces yo calculé, al menos con estos costos, pero midiendo el consumo del alimento, o sea, el consumo de alimento del cordero desde que nace hasta que llega a las 20 semanas? Es decir, ya que estaría en un peso, digamos, de sacrificio para el mercado, que serían más o menos 50 kilogramos. Ahora, también aquí juegan muchos dependes. ¿Cuál es la ganancia de peso? ¿De cuánto nació el cordero? O sea, ¿cuántos kilos tuvo al nacer? Si es cordero único o si es de parto doble. Es decir, hay muchos dependes ahí. Pero entonces, yo al menos en alimentación saqué que por cordero nos salen 827 pesos, solo del cordero. Vámonos a ver cuánto invertimos nosotros en la madre de ese cordero hasta que la madre termina su ciclo. Digamos que la venta del borrego va a absorber los gastos de la borrega, pero solamente en el periodo de 8 meses. Es decir, la borrega en 8 meses es productiva para generar un cordero. Cada 8 meses las borregas deben de estar pariendo. Si no nos están pariendo cada 8 meses, le estamos metiendo dinero de más a la borrega porque si no nos lo está regresando en corderos, ¿de dónde le sacamos la inversión? ¿De dónde nos está regresando el dinero que esa borrega se está comiendo mientras no está pariendo? De lo que están generándonos las otras borregas que sí nos están pariendo. Por eso les he insistido mucho que quienes tengan borregas que ya se pasaron de 8, 9, 10, 12 meses, que ya pasó un año completo y la borrega ni se cargó ni parió, señores, ¿para qué seguir manteniendo animales que se convierten en animales de compañía? Pues es como tener un perrito, le metes y le metes y le metes y no le sacas nada. Entonces una borrega que no está pariendo corderos es una borrega improductiva, no nos conviene tenerla ahí. Es decir, si nosotros vendemos esa borrega le sacamos más ganancia que teniéndola en el corral nada más comiendo. Porque de menos si yo la vendo como borrega gorda me va a generar un ingreso, aunque va a ser un ingreso y ya no me va a generar nada más porque ya la vendí como carne.
Entonces, en una borrega, en ese periodo finito de 8 meses, ¿cuánto le tendría yo que invertir en esa borrega? Ayer le sacaba las cuentas. ¿Cuánto me costaría a mí cada kilo de alimento en la etapa de mantenimiento? Pero también cuánto me saldría en la etapa de gestación, en la etapa de lactancia. Se los voy a decir más o menos por días, porque serían como las etapas. Aunque ustedes ya conocen perfectamente las etapas. Obviamente van a decir, oye Martín, como una gestación de 75 días. No, espero que me entiendan en esta parte, nada más en la cuestión de ingreso y alimentación. Si consideramos nosotros una fase de mantenimiento, de alimentación en mantenimiento para la borrega, yo estoy contemplando 105 días. ¿Por qué 105 días? Porque estaríamos hablando del periodo en el que la borrega está seca, que se mete con el semental, este periodo de flushing, este periodo de preadaptación, ya está contemplado ahí, y estaríamos hablando los primeros 2 meses y medio de la borrega, o hasta 3 meses, que la borrega solamente consume alimento de mantenimiento. Porque acuérdense, una borrega, aunque esté en gestación, la primera etapa de la gestación no requiere de tantos nutrientes. De hecho, requiere muy pocos porque el cordero está pequeñito. Después del segundo tercio de gestación, o ya en el último tercio de gestación, perdón, el corderito empieza a crecer de tamaño y es cuando la borrega necesita más alimento. ¿Cuál? El alimento de gestación tardía. Entonces, contemplando ahorita 105 días de esta etapa de mantenimiento, lo hablo en costos, no tanto de etapa, más o menos a 5 pesos que nos saliera, le estamos metiendo a esa borrega en esos 105 días, nosotros le estaríamos metiendo a esa borrega solo en la parte de mantenimiento 525 pesos a 5 pesos. Ahora, de ahí vamos a incrementarlo en la etapa de gestación, que es donde la borrega necesita más dinero, necesita más alimento, pero le metemos más dinero. Si hablamos de la etapa de gestación, más o menos 75 días, es decir, los últimos 2 meses y medio de gestación de la borrega, a un costo más o menos también estándar de 8.80, es decir, 8 pesos con 80 centavos el kilo de alimento para esta borrega, comiéndose más o menos entre 1 kilo a kilo y medio, dependiendo también del tamaño de la borrega, le estaríamos metiendo 660 pesos. Si sumamos los 525 más los 660, más otros 2 periodos que nos hacen falta, que es la parte de la lactancia, yo estoy considerando que en la lactancia de la borrega, nada más el primer mes de lactancia, a esa borrega le metemos alimento fuerte de lactancia. De ahí lo vamos a empezar a bajar. Lo vamos a bajar en concentración y lo vamos a bajar en costos. ¿Por qué? Porque realmente cuando llega a la mitad de la gestación, a ese nivel el cordero ya está consumiendo alimento sólido. ¿Qué buscaríamos? Que a partir del primer mes de lactancia, el borrego se vuelva cada vez menos dependiente de la leche de la madre y empiece a depender más su alimentación del alimento sólido, porque eso nos va a permitir que el cordero tenga mejores ganancias de peso, porque acuérdense que la calidad de la leche en la borrega, o sea, la calidad de la leche también baja sus nutrientes conforme va aumentando la lactancia. Al principio está muy concentrada porque la borrega tenía muchas reservas. Se va acabando esas reservas y entonces la leche ya no resulta tan nutritiva. Por eso, aunque tengamos borregas que estén produciendo mucha leche y que ya estén en la última parte de su lactancia, no es tan recomendable usar esa leche para los corderos pequeños. O sea, corderos que no alcanzó la madre a tener suficiente leche y entonces estas borregas tienen mucha leche y se las queremos dar a los corderos, realmente no les sirve tanto porque no tiene las concentraciones de nutrientes que una leche de una borrega recién parida. Entonces, en la etapa de lactancia vamos a contemplar nada más 30 días a un costo igual de 8.80, pero es un alimento especial de lactancia. Más o menos 1.5 kilos de alimento por borrega al día son 396 pesos. Y finalmente, la última etapa, cuando ya hicimos el destete, cuando ya mandamos otra vez a la borrega a la etapa de secado de ubre, que ya le bajamos ahí completamente la inversión, quedan 150 pesos. Si nosotros calculamos 525 de la dieta de mantenimiento, 660 de la gestación, 396 de la dieta de lactancia, más 150 pesos de la última etapa de mantenimiento, nos da un total de 1,731 pesos. Con este manejo de etapas, donde buscaríamos nosotros que nuestras borregas sean cada vez más productivas, corderos más grandes, que sacaran de mejor peso, que generalmente esperaríamos con este tipo de alimentación un poquito más concentrada, que las borregas tuvieran al menos 2 corderos en cada parto, que se cargaran más pronto,
obviamente que tuvieran 2 corderos bien pesaditos y que destetaran más kilogramos al momento del destete. Entonces, 1,730 pesos de la alimentación de la borrega, sumados a los 827 que le metimos al borrego en la etapa de engorda, toda su engorda prácticamente, contemplando todo el alimento que se va a comer el borrego, 827 nos darían 2,558 pesos de inversión para producir un borrego. Para producir un borrego gordo. Eso en los costos de alimentar un borrego utilizando alimentos balanceados, utilizando dietas con grano. Porque también tengo aquí la opción de qué pasaría entonces con los borregos que nada más alimentamos con forraje. También les voy a poner ese ejemplo. Entonces, si yo tengo que para producir un borrego me salen 2,558 pesos aproximadamente, pues ¿en cuánto lo tengo que vender? Si ahorita muchos me van a decir que el precio del borrego anda por los suelos. Esto al menos es una referencia, porque estoy casi seguro que muchos productores ni siquiera conocen sus propios números. No saben cuánto les cuesta engordar un borrego. Porque de hecho, como se diluye ahí entre que vas comprando de un costal por un costal, al final de cuentas, cuando vendes los borregos, no sabes realmente cuánto te quedó de inversión. Muchos piensan que todo lo que reciben de la venta de los borregos ya es ganancia y me dicen, no, pues es que yo vendí 10 borregos. ¿Y cuánto te dejaron de ganancia? 20,000 pesos. Porque vendió cada borrego a 2,000 pesos y entonces piensa que todo el dinero que le dieron por la venta de esos borregos es la ganancia y no. Porque entonces, ¿dónde está el dinero que le metiste para alimentar ese borrego y para alimentar la borrega que te generó ese cordero? Entonces, vamos a suponer los buenos escenarios y los escenarios peores en cuanto al precio en el que tú ya venderías ese borrego. Entonces, quedamos que 2,500 pesos le vas a meter para producir un borrego de 50 kilos entre la madre y el borrego. ¿Qué pasaría si ese borrego de 50 kilos tú lo vendes a 70 pesos? Pues nada más está en hacer el cálculo, 5 por 7, 35, entonces tú le vas a sacar 3,500. Si contemplamos 2,500 de lo que le invertiste al borrego y tú estás generando 3,500, ¿cuánto es la ganancia? Está fácil ahí saberlo, pero no son 2,500, son 2,558 contra 3,500. ¿Cuánto te queda de ganancia ahí? La ganancia real, en ese caso, son 942. Pero fíjate lo que pasa a producir ese mismo borrego, 2,558, pero cuando el precio está a 60, que está más abajo. La ganancia se reduce a la mitad. Es decir, 10 pesos que te le bajen al precio de venta y te reduce la ganancia a la mitad. Es decir, si tú vendes el borrego en 60 pesos el kilo, te van a dar 442 en lugar de 942 de ganancia por ese borrego. Por eso les he insistido mucho en el tema ya después de la venta de la carne, porque aunque tengas diferentes cortes con diferentes precios, si tú mantienes un estándar y dices más o menos el kilo en general me va a salir en 240, 230, pues le voy a sacar mucho más que si vendo el borrego en pie, cuando realmente la inversión que le estoy haciendo ya a procesar ese borrego no es tanta en comparación con lo que le voy a perder. Ahí te va. Si yo vendo un borrego de 50 kilos, yo esperaría, obviamente depende mucho de la raza, depende mucho del manejo que yo le estoy dando a mi raza, me daría más o menos 25 kilos de canal. 25 kilos de canal, si yo lo vendiera a 245 pesos el kilo, me estaría dando un ingreso de 6,000 pesos por borrego vendiendo la carne. 6,000 pesos por borrego. Obviamente a esto yo le tengo que restar algunos costos, que es la sacrificada del animal, el corte de la carne, el empaquetado de la carne, que a lo mejor son algunas inversiones que yo hice por ahí en su momento. Yo a esto le voy a restar lo invertido, quedándome alrededor de 5,800 pesos por ese borrego. No es ganancia, es ingreso total por un borrego. Si hacemos los cálculos, ¿cuántas borregas a ese precio que te dije de 1,700 pesos puedes mantener en un periodo de 8 meses? Entonces ahí está la respuesta a los que preguntan, ¿con cuántas puedo empezar? ¿Con cuántas borregas empiezo?
Toma en cuenta que cada borrega no te va a salir en 1,000 pesos. Toma en cuenta que cada borrega no te va a salir a lo mejor en 2,000 pesos. Y menos si quieres borregas que ya empiezan a ser productivas, que no tengas que llevarlas todavía al peso. Estaríamos hablando de borregas de 8 o 9 meses, que ya te andarían costando a lo mejor 5,000, 6,000 pesos. Entonces, si consideramos la compra de las borregas más mantener cada borrega en 1,700 pesos y 820 pesos de la engorda de ese borrego, ¿cuánto dinero tendrías que invertirle en ese periodo de 8 meses hasta que salga el borrego? Ahora, en 8 meses no sale el borrego. En 8 meses probablemente tendrías el corderito de 1 o 2 meses o 3 meses. Pero para que complete más o menos el peso de los 50 kilos, quizá tendrías que esperar un año. Por eso, la respuesta también a esta pregunta que hace mucha gente es ¿con cuántas empiezo? ¿O con cuántas borregas es rentable? ¿Cuántas borregas tengo que tener para sacar buen dinero? Entonces, sácale la cuenta, 1,700 pesos por borrega, más 828 pesos por borrego, tomando en cuenta que te vas a tardar un año en de que la borrega entró al ciclo para que salga el borrego de la engorda y ya lo puedas comercializar, más o menos un año, y entonces 1,700 pesos, más 800 pesos, más otros gastos por ahí adicionales, a cuánto al final de cuentas estás vendiendo para que te deje esa ganancia. Ahora, si sacamos la cuenta, al menos en estos costos, vendiendo el animal en carne, si vendiéramos todos los animales en carne, sin dejar ni una sola hembra de reemplazo, es decir, si habláramos a lo mejor de razas terminales donde estamos vendiendo la carne de todas las borregas que nos están dando, esperando que cada borrega nos diera un cordero, por lo menos un cordero por año, estaríamos hablando de los ingresos en carne por esos 50 corderos a 5,000 pesos y feria, alrededor de casi los 300,000 pesos al año. Serían 290,000 pesos vendiendo los borregos como carne. Casi 300,000 pesos de ingreso, no de ganancia. Porque a eso todavía hay que quitarle que para 50 borregas y esos borregos estaríamos invirtiendo 127,900 pesos. ¿Cuánto me quedaría de ganancia con 50 borregas vendiéndolo todo en carne? Alrededor de 13,000 pesos mensuales, que creo que 13,000 pesos no son tan malos, yo ya los quisiera mucha gente. 13,000 pesos mensuales nos dejaría de ganancia, teniendo 50 borregas, pero vendiendo los borregos como carne a 245 pesos el kilo, que créanme, yo he llegado a comprar carne de algunas personas que vendían por aquí. Las chuletas de rack las llegamos a comprar entre 300 y 360 pesos. Y un borrego en rack te puede dar, bien preparado, entre 1,5 kilos y 2 kilos. Sácale cuenta que nada más en un corte del borrego estaría sacando casi 600 pesos. Ahora, esto es para la zona. Hay otras zonas distintas con otros costos en los que a lo mejor las razas no dan, a lo mejor los alimentos no dan. En cuanto a costos, en cuanto a las razas que se están utilizando, o sea, que tienen, por ejemplo, muchas enfermedades recurrentes en ciertas zonas que hacen que los borregos nos bajen de peso, obviamente vamos a tener condiciones muy distintas, no similares a estas que les estoy platicando. Pero entonces, a grandes rasgos, si nos vamos a estos números duros, esto te sirve como una buena referencia para decir, sobre estos costos de base, yo estoy por encima o estoy por abajo. Es decir, estoy teniendo mejores ingresos que esos vendiendo los borregos en pie. O estoy teniendo peores ingresos porque estoy vendiendo mis borregos a un costo más bajo. Ahora, también hay gente que dice, pero es que yo los mantengo solamente con puro rastrojo y alfalfa, que es una de las dietas que mucha gente también recurrentemente ha utilizado. También depende de cómo ande la alfalfa en sus regiones, depende también cómo ande la alfalfa en otros lados. Si consideramos nosotros la alfalfa, quizá me voy muy alto, 6 pesos el kilo. Y el kilo de rastrojo sin maíz, 4.50. Hay quienes dicen una mezcla de rastrojo con alfalfa, que solamente me va a dar un forraje. Estaríamos contemplando que de llevar un borrego de 15 kilos con esta alimentación hasta los 50, con una ganancia que más o menos nos daría sobre los 200 gramos diarios, necesitaríamos 175 días, es decir, casi 6 meses de engorda
que a lo mejor con una dieta balanceada de granos, en 6 meses de vida del borrego, alcanzaríamos los 50 kilos o más. Pero en borregos que fueron subalimentados, es decir, animales que los alimentaron con poco alimento, en sus primeras etapas, que llegaron al destete con 15 kilos, para llevarlos a 50 la diferencia son 35 kilos. Si nos tardamos 175 días alimentando con alfalfa y con rastrojo, creemos nosotros que sale más barato, pero en realidad no, porque el borrego necesitaría consumir de menos 1 kilo en la mañana y 1 kilo en la tarde de esta revoltura, y estaríamos hablando de que por borrego le estamos metiendo más de 10 pesos, es decir, 10.50 por día a ese costo de la alfalfa y a ese costo del rastrojo. Y no le estamos metiendo nada más, no le estamos metiendo maíz, ni pasta de soya, ni otra cosa. Pero lo que estamos haciendo es que entre menos nutrientes les demos, más tiempo va a tardar el borrego en llegar a ese peso. Obviamente en peor conformación, y aparte es probable que ese borrego llegue a la etapa adulta, apenas alcanzando los 50 kilos, y ya nos empiece a dar ese olor característico de los borregos ya adultos, de los borregos ya viejos. Si tomamos en cuenta 175 días a 10 pesos por día, 10.50, le habríamos metido a ese borrego para engordarlo 1,837 pesos solo en la engorda, tomando en cuenta que es un borrego que entró de 15 kilos. Es decir, no estoy contemplando aquí lo que le metimos de alimento a la madre. Que muchos están destetando borregos de 15 kilos, borregos mal desarrollados, porque ni las borregas tenían buena alimentación, los corderitos no tuvieron creep feeding, o no recibieron todo, por ejemplo, no recibieron el selenio, no recibieron vitaminas, no recibieron ninguna vacuna, y entonces tenemos animales más delgados que entran a la engorda de 15 kilos, y para llevarlos a 50 kilos, le tuvimos que haber metido más que lo que le meteríamos a la borrega. 1,800 pesos. Por eso, aunque mucha gente diga, es que yo engordo nada más con zacate, con forraje, no sé si se le llamaría engordar, porque los borregos en esta etapa no engordan. Me explico. Un borrego gordo quiere decir que es un borrego que almacenó grasa a partir de los granos que se le dieron. Generó el músculo por la proteína, pero generó además la grasa que se le dio por los granos. Yo le llamaría eso un borrego gordo. ¿A qué no le llamaría un borrego gordo? Es decir, a un borrego desarrollado simplemente cuando se le dio forraje. Porque el forraje nos va a aportar fibra, nos va a aportar muy poquita proteína, pero no nos va a aportar energía. Entonces el animal en realidad esa energía no la puede convertir en grasa. Y si produce grasa, va a producir una grasa muy delgada. Por eso generalmente muchos se quejan de los borregos cuando están delgados porque no tienen grasa, porque la carne casi no tiene sabor. Es una carne más dura. Dicen, es que es una carne más sana. Sí, pero el problema es que en el mercado no nos compran esa carne más sana. Entonces, si nosotros utilizamos solo forraje, estaríamos desarrollando al cordero, no engordándolo. Quizá la parte de la engorda sea algo artificial que hicimos los seres humanos con estos pobres animales para la alimentación, para la mejor alimentación, porque incluso en la grasa encontraríamos también parte de los nutrientes que necesitamos nosotros, y yo le he dicho recio y quedito, la grasa del borrego es superior en comparación a la grasa del cerdo y a la grasa del bovino. Mucho mejor. La cuestión aquí es que por querer ahorrarnos muchas veces la alimentación de los animales estamos haciendo lo contrario. Simplemente, ¿cuánto le metimos al borrego para engordarlo y llevarlo a 50 kilos? 828 pesos. 828 con grano. Y con puro forraje, 1,800 pesos. Le metimos 1,000 pesos de más para terminar vendiendo nuestros borregos a 45, 50 pesos el kilo. No, pues ahora sí que nos estamos yendo para el otro lado. Estamos en números rojos con eso. Por querer ahorrarnos a lo mejor en el alimento, porque pues es que me sale más barato. El rastrojo sale a 4.50, el maíz me sale a 8, sí, pero no le vas a meter 1 kilo de maíz, pero sí le vas a meter 1 kilo de rastrojo en la mañana y otro kilo de rastrojo en la tarde. Ya completaste los 8.50 y no le diste al borrego los nutrientes que necesitaba. Entonces ahí les dejo para los borregos 828 pesos en engorda con grano, y para las borregas también con su dieta bien balanceada en cada una de las etapas, 1,731. De tal manera que si juntamos los dos, ¿cuánto cuesta engordar un borrego hasta los 50 kilos en condiciones estándar, con una buena raza, una buena cruza, un torpercito, un catadín? 2,558 pesos le estaríamos metiendo nosotros a ese borrego para tratar de venderlo a 70 o más el kilo. Obviamente que nuestras borregas nos den 2 corderos que paran
más pronto, que no se nos muera ningún cordero, obviamente, y que llevemos bien nuestros registros del dinero de cuánto le estamos invirtiendo. Entonces, les mando un saludote a Nikos Drywall Finishing. Bendito día, amigos. Ánimo con las borregas. A Mac Hill Charlie. Saludotes también para usted. También le mandamos un saludote a Israel Nava Saldaña. Dice, buenas tardes. Pero los que están estacionarios, los costos de producción es alto. Claro, porque lo sacaríamos más pronto. Ahora, no lo he sacado aquí para los que son de pastoreo, que probablemente le bajaríamos significativamente el costo para las borregas que salen a pastear. Pero no podemos engordar, de la misma manera, por eso se los digo tampoco, no podríamos engordar un borrego a pasto. Porque el mercado, al menos aquí el mercado de nosotros, no nos pagaría un borrego de pasto. A lo mejor Nueva Zelanda sí, a lo mejor Australia sí. En nuestro mercado es muy mal recibido el cordero que nada más viene de pasto. Por eso les digo, en condiciones estacionarias, claro, donde le estamos dando el alimento a las borregas, que podemos controlar más cosas de nuestra explotación, obviamente esos serían nuestros costos. Lo bajaríamos tal vez si hacemos buen manejo de pasturas, porque no es nada más soltar las borregas en un potrero de 10 hectáreas y sacarlas todos los días al mismo lugar, que se lo acaben a medio año. ¿Y qué vamos a hacer el resto del año con esas pobres borregas que las traemos rastrojeando a las pobres? Saludos también para Iván García. Dice Martín, ¿qué es la grasa de sobrepaso y cómo se aplica en las dietas? Miren, la grasa de sobrepaso es darle grasa adicional a los animales, pero se le llama sobrepaso porque trae una cobertura de protección que no hace que se degrade en el rumen. Es decir, es una grasa que va a venir de cierta manera cubierta para que logre pasar hacia las otras cámaras y entonces pueda absorberse en el intestino esa grasa directamente y entonces esa se añada ahora sí a la grasa de almacenamiento de los animales. Es decir, que no la utilice como fuente de energía para las bacterias que están en el rumen del borrego y que una vez que logren pasar a las siguientes cámaras, ahora sí se empiecen a desdoblar y se pueda aprovechar esa grasa. Saludos, Daniel Quiroz. Saludos también para Héctor. Ahí se me fue tantito, disculpen. Para Héctor Vázquez. Saludos, Martín, desde Cholula, Puebla. Un saludote hasta por allá. Señoras y señores, vamos a seguir hablando de borregos. ¡Ánimo!